Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hemos sido creados a imagen de Dios. Esta imagen de Dios se hace patente en nuestra dignidad y señorío sobre el mundo. La sabiduría consiste en poder reconocernos como criaturas de Dios, reflejando su amor y su belleza en el mundo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeceré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. El más se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, concédenos que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor creó al hombre de la tierra y lo hace volver de nuevo a ella. Le señaló un número de días y un tiempo determinado, y puso bajo su dominio las cosas de la tierra. Lo revistió de una fuerza semejante a la suya, y lo hizo según su propia imagen. Hizo que todos los vivientes lo temieran, para que él dominara las fieras y los pájaros. Le dio una lengua
ojos y oídos, el poder de discernir y un corazón para pensar. Él colmó a los hombres de saber y entendimiento y les mostró el bien y el mal. Les infundió su propia luz para manifestarles la grandeza de sus obras y les permitió gloriarse eternamente de sus maravillas. Así alabarán su nombre santo, proclamando la grandeza de sus obras. Les concedió además la ciencia y les dio como herencia una ley de vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les hizo conocer sus decretos. Ellos vieron con sus ojos la grandeza de su gloria y oyeron con sus oídos la gloria de su voz. Él les dijo: cuídense de toda injusticia, y dio a cada uno preceptos acerca del prójimo. Los caminos de los hombres están siempre ante él y no pueden ocultarse de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor permanece para siempre. El amor del Señor permanece para siempre. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos. Sabe muy bien que no somos más que polvo. El amor del Señor permanece para siempre. Los días del hombre son como la hierba. Él florece como las flores del campo. Las roza el viento y ya no existen más. Ni el sitio donde estaban las verá otra vez. El amor del Señor permanece para siempre. Pero el amor del Señor permanece para siempre y su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que lo temen y observan su alianza. El amor del Señor permanece para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos concluyendo de esta manera esta semana antes de celebrar ya el octavo domingo. Mañana vamos a celebrar el octavo domingo y último ya de este camino del tiempo ordinario, la primera partecita del tiempo ordinario. Y el Señor hoy justamente nos invita a tener esa alma tan sencilla de un niño,
Pero esto justamente porque nos indica y nos está diciendo que para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ser merecedores de la construcción de una sociedad justa, merecedores de una familia, merecedores de una parroquia, de una capilla, etcétera, que pueda vivir los valores y los principios del Evangelio, queridos amigos, necesitamos tener el alma de un niño. O si no, naña construimos ahí nunca el reino de Dios ñande apuitepe. Si cada uno de nosotros nos volvemos unos grandes soberbios, si cada uno de nosotros simplemente estamos buscando nuestros propios intereses, si cada uno de nosotros se preocupa de lo suyo y no mira el interés de la comunidad, ciertamente que no vamos a poder construir nada, queridos amigos. Y por eso justamente aquí nos está presentando el Evangelio a un Jesús que recibe a los niños. Va a decir que Jesús está ahí con los niños y después dice, dejen que los niños vengan a mí. Justamente porque nos da a entender que si nosotros como comunidad, si nosotros no tenemos el alma de un niño, la sencillez, el deseo y el empeño también, ¿verdad?, en la construcción de un mundo más justo, no lo vamos a hacer. Incluso aquí después dice que los mayores, es decir, estos discípulos de Jesús que estaban con él, comenzaban a impedírselo. Hay muchas personas que tienen ese gran deseo, como los niños, de que las cosas funcionen, de que haya justicia entre nosotros, de que no exista pobreza entre nosotros, de que no exista ignorancia entre nosotros. Eso significa tener el alma del niño, ese que busca que el reino de Dios se realice. Y sin embargo, muchos de nosotros, en lugar de ayudar, en lugar de ponernos también en esta condición de los niños, y estamos impidiendo a que estos niños, dice, a estos que quieren construir la paz, a estos que quieren construir una nación que valga la pena, una sociedad que viva de acuerdo a los principios del Señor, vaya po ñandela ñande cacuavea, vaya po ñandele traito vea, vaya po. Y justamente estamos impidiendo que lleguemos hasta el Señor. Estamos impidiendo que se valoren sobre todo y que se vivan todos estos principios y estas riquezas que el Señor nos ha dado. Upeaco dice con lleva dos ya y la mitad de la oñembo ya venían de yara quiere. No permitimos que se construya entonces el reino de Dios. Acercarse a Dios, acercarse a Jesús significa que nosotros nos empeñamos en nuestro accionar, en nuestras tareas, para que la sociedad pueda crecer bien, para que la sociedad crezca, de acuerdo a sus anuncios, es decir, a esa buena noticia que el Jesús nos ha traído. Y después por eso también Jesús mismo nos dice a cada uno de nosotros, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Veanite y entonces porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Así es que, queridos hermanos, esta va a ser una gran tarea para nosotros. El alma de niño significa todavía tener ese candor, tener ese deseo de llegar a la justicia, ese deseo de construir una familia que valga la pena, una iglesia donde todos nos amamos, todos nos respetamos y sobre todo donde todos damos ese granito de arena para la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada oración respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que anuncie con fuerza el respeto a los derechos humanos y el mensaje del reino. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos,
para que actúen con inteligencia para responder correctamente a los grandes desafíos de la sociedad. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los violentos, para que respeten la vida humana y actúen con bondad hacia los más débiles. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Por él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, Jesús se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.